Bueno, hablan así en esos términos, ¿no? Que ya están un poco agotados. Hoy es una jornada muy particular, sobre todo para los trabajadores de la sanidad, teniendo en cuenta que hoy es su jornada, es su día. Supuestamente están, bueno, de celebración. Pero en el marco de todo esto, bueno, queríamos conocer un poco cuál es la particularidad, bueno, que hoy están atravesando. Así que le queremos agradecer a Fabián Arquel, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad, este contacto, bueno, para hablar acerca del momento que están atravesando. Bueno, Fabiana, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenas tardes, un gusto en saludarte a vos, a Martín y a toda la audiencia. Y la verdad que hoy es un día, si bien es nuestro Día de la Sanidad Argentina, es un día en el que lo celebramos distinto y lo celebramos trabajando como acostumbramos los trabajadores de salud. Bueno, ¿cuál es el mensaje, sobre todo para bueno, los trabajadores? Recién estábamos repasando, por ejemplo, lo que bueno, sucedía con enfermeros autoconvocados. Si hoy tuvieran que reflexionar o vos le tuvieras que hablar a los trabajadores, ¿qué les estarías diciendo? Desde ya que hay un reconocimiento, me parece sumamente importante por algo que no esperaban, digamos, ¿no? Recién estaban hablando de que prácticamente no han tenido licencia a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Prácticamente 6 meses, ¿no? Mira, el reclamo es totalmente entendible, Mm. lógicamente. Estamos en un momento difícil, en una pandemia mundial, donde el escenario que tenemos hoy, nosotros tenemos entendido de que el reclamo debe ser diferente, que deben ser reclamos responsables, que se pueden hacer de otra manera y que llegando a la mesa de negociación salarial, ahí se pueden plantear los puntos que necesitamos para dignificar el trabajador de salud. Ujú. Sanidad, somos todos los trabajadores, enfermeros, médicos, los compañeros de lavadero, los auxiliares, pero sin organización sindical, siempre desde un reclamo de autoconvocados se vuelve con las manos vacías. Mm. En el contexto actual que tiene la emergencia sanitaria, en el rubro de la sanidad, que estamos en la primera línea de la batalla, la pandemia ya dejó más de 800.000 muertos a nivel mundial, y esto pone en tela de juicio la principal importancia que tienen los sistemas sanitarios. Ujú. En nuestra provincia hay más de 450 trabajadores entre aislados y contagiados, y los trabajadores están viviendo un momento muy particular porque están atendiendo a sus propios compañeros de trabajo. Es un momento difícil el que viven los trabajadores de salud de la provincia de Entre Ríos, pero nosotros entendemos que el reclamo debe ser un reclamo responsable y que no se puede dar en otro ámbito si no es en la mesa de negociación salarial. Ujú. Bueno, ¿cómo ha sido todo este tiempo para las personas, digamos, creo que la gran mayoría de la gente no ha podido observar por cuestiones lógicas desde ya lo que sucede dentro de un efector público o privado con los trabajadores de la sanidad, estando ahí en la primera línea de lo que es este combate ante este enemigo invisible, ¿no? Como muchos lo definen, ¿no? Es así, nos ha tocado un momento difícil, ya que los trabajadores, muchos van a trabajar, a cumplir su horario y quedan sobrecargados porque su compañero, se notifican que su compañero está aislado, contagiado. Entonces, ahí es donde el que está trabajando le da la mano de la solidaridad y se recalca con 8 horas más de trabajo para seguir al frente y cuidando a los pacientes. La salud no funciona si no están todas las partes del sistema. Ujú. Nosotros los trabajadores de salud tenemos un compromiso y más que nada solidario, que no medimos esfuerzos. Los trabajadores de salud están poniendo hasta su propia vida por delante de todo para cuidar a la sociedad, para Fabiana, cuidar al prójimo. disculpame, vos recién decías, va un trabajador de sanidad y cumple con su carga horaria que es de 8 horas. Si hay un compañero que lamentablemente ha dado positivo o lo tienen que aislar, se le cargan 8 horas más, o sea, puede estar 16 horas seguidas trabajando. Pasa en muchos casos, Mm. es a modo de ejemplo, lógicamente, pero está pasando, sobre todo en los lugares donde hay alta circulación del virus, donde los compañeros para sostener el sistema de salud quedan recargados 8 horas, porque como sabemos el recurso humano, sobre todo lo que es enfermería,
es escaso en Entre Ríos, en el país y en el mundo, y no se puede suplantar fácilmente un trabajador de salud. El trabajador de salud es insustituible. Es así, esa sería la calificación. Bueno, creo que hace poco se dio a conocer una cifra, sobre todo el personal de salud que estaba vinculado, que había sido afectado por el tema de coronavirus, y creo que daba un número o un porcentaje bastante bajo. ¿Vos tenés cuantificado un poco la cuestión? Hoy a 6 meses y Llega, haciendo un balance de lo que ha sido toda esta cuarentena. Llegaba a un 9% de trabajadores contagiados hace alrededor de 10 días, pero el tema es cómo se está trabajando, que gracias a Dios se está trabajando con los elementos de protección adecuados. En esto intervino el Sindicato de Salud desde un primer momento que empezamos a hablar de que se venía el tema del cuidado al trabajador y nos preocupaba el tema del cuidado. Se hizo un pedido a la ministra y se les otorga a los trabajadores están totalmente protegidos con elementos de protección y con elementos de calidad también. Entonces eso nos deja tranquilo que en cierta manera el trabajador está cuidado, pero no quita de que falten otras cosas para el trabajador, como un reconocimiento económico, como un reconocimiento de la sociedad como profesionales que son. Disculpame que me detenga ahí con respecto al tema de la sociedad, con esto vamos cerrando. El reconocimiento por parte de la gente, que quizás al no conocer todo el esfuerzo y todo lo que sucede ahí adentro, muchas veces ustedes cuando salen y abandonan los efectores públicos o privados dicen, bueno, la gente no se cuida y nosotros que estamos ahí adentro vemos cómo termina toda esta cuestión, ¿no? Es así, nosotros le pedimos a la sociedad la responsabilidad social, sobre todo para cuidar a la sociedad y para cuidar al trabajador de salud, para que no se superpoblen las terapias, los hospitales, para que sea paulatino y se pueda atender a todos. Pero en esto, nosotros, si bien estamos con el reclamo del pedido de la paritaria, le pedimos al gobierno un espacio de negociación salarial colectiva y específica para los trabajadores de salud. La recomposición salarial no alcanza y no es solo un aumento de sueldo, la recomposición salarial es equiparación. Y siempre el trabajador pierde frente a la inflación. Entonces, por eso debemos transformar el diálogo social para la lucha colectiva, para tener nuestro espacio propio de actividad. Fabiana, te queremos agradecer, muy amable. El saludo Gracias a ustedes, para todos los días. trabajadores, es muy amable. Gracias.